Qué hermoso, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Puedo ponerse de pie, hermanos, y abran su Biblia, 2 Corintios capítulo 6. Y Dios mediante quiero terminar el mensaje que he estado predicando sobre experimentando a Dios viviendo una vida separada. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es tan completa, perfecta, y nos instruye en cómo vivir conforme a tu perfecta voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Y pido, mi Dios, que bendigas estas verdades, Señor. Anhelo ser guiado por ti. Anhelo ayudar, anhelo ser de bendición a tu iglesia. Anhelo ser fiel a exponer claramente tu palabra. Y pido, Señor, que obres, que hables. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No voy a repasar todo, simplemente voy a repasar unas verdades muy breves para ya poder continuar y concluir el mensaje. Hermanos queridos, la santidad y el ser hijos de Dios, hijos de luz, requiere que vivamos una vida separada. Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nomás repitiendo la palabra yugo, habla de algo que conecta a dos cosas o dos personas. Sí. Desigual habla de un yugo, una extensión con una persona diferente a ti. O sea, no hay que tener o estar en yugo desigual. Un incrédulo es aquel que no cree, que no tiene la misma fe en Cristo. Una persona que no ha sido persuadida a una persona infiel. Hermanos, la separación no es porque somos superiores, somos pecadores, salvos por la pura gracia de Dios. Amén. Pero hermanos, Dios nos pide vivir una vida separada, es voluntad de Dios. Y empezamos a hablar hace 2 semanas, bueno, ¿en qué áreas debemos vivir una vida separada? Bueno, en primer lugar hablamos de una vida separada, de separación personal. Separación personal, eso es separación del pecado. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Justicia hablando, hermanos, de justicia divina, lo recto, lo que agrada a Dios. Injusticia habla de transgredir la ley. ¿Qué compañerismo? No podemos compartir ni participar juntos ni tener comunión, hermanos queridos, con aquello que no agrada a Dios. El creyente no debe participar con el pecado y todo aquello que desagrada a Dios. Amén, hermanos. Separación personal tiene que ver con obediencia a principios bíblicos, obediencia a la palabra de Dios. Es un asunto de santidad personal. En segundo lugar, otra área de separación, hermanos, que aquí enseña la Biblia, es separación de personas que andan en tinieblas y separación de las mismas o de las tinieblas o de las mismas tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tinieblas hablando del pecado, tinieblas hablando del reino del diablo. La luz de la verdad divina, hermanos, la luz hablando de Dios mismo. Él es luz, amén, hermanos. Y la luz no puede tener comunión con las tinieblas. No se puede compartir, hermanos, no podemos tener en común nada con las tinieblas. Amén, hermanos. Fuimos llamados a tener comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con la luz, no podemos tener comunión con las tinieblas. Y hablamos de esto en detalle el domingo pasado. También otra área de separación, hermanos, es la separación espiritual. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial, la palabra quiere decir sin valor alguno, vil. Otro nombre usado para describir a Satanás, Belial.
¿Qué concordia? La palabra concordia es estar en armonía, estar de acuerdo, estar en unidad. Hermanos, no hay nada de armonía, no puede haber concordia entre Cristo y Belial. El cristiano no debe tener nada que ver con enseñanzas o prácticas satánicas. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a continuar. Número 4, otra área de separación. Mire conmigo allí, capítulo 6, versículo 15. Note la última frase del versículo 15. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es separación del mundo. El cristiano espiritualmente, hermanos, no tiene parte con el incrédulo, ni el incrédulo con el creyente. Amén, hermanos. ¿Quién es un creyente? Bueno, un creyente es una persona que ha creído en Cristo. Su fe está en Cristo. Su fe está puesta en la palabra de Dios. Un creyente, dice la Biblia, no tiene parte con el incrédulo. Un incrédulo es una persona que no cree en Cristo. Una persona que no cree en la palabra de Dios. Una persona, hermanos, que no ha sido persuadida. Una persona que es infiel. ¿Está conmigo, hermano querido? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? La palabra parte, hermanos, quiere decir una porción que comparten. El creyente, hermanos, no tiene nada que compartir con el incrédulo, hablando espiritualmente. Amén, hermanos. Fíjense bien, como el incrédulo no tiene parte en el cielo, y el cielo no tiene no tiene parte en las bendiciones espirituales del creyente, entonces el creyente no debe tener parte en la manera de vivir del incrédulo. El creyente, el Hijo de Dios, no debe tener parte en la manera de vivir del incrédulo. Miren conmigo Juan 17, favor. Juan 17. Hermanos, el creyente debe de tener separación del mundo. No tenemos porción en este mundo. Amén, hermanos. No tenemos parte en este mundo. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan 17, favor, el versículo 14. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque, ¿qué dice, hermanos? No son del mundo. Como que dijo Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros no somos del mundo, hablando de este sistema, hermanos, que vive sin Dios, que no toma en cuenta a Dios, que vive para lo terrenal, que vive para las pasiones, los deseos de su carne. El creyente no tiene porción con el mundo, hermanos. No somos del mundo. Mira lo que dice versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Estamos en el mundo, hermanos? Sí, pero Jesús pide que nos guarde del mal del mundo. Y estamos en el mundo para hacer luz del mundo. Estamos en el mundo para glorificar a Dios. Estamos en el mundo para que el mundo, hermanos, pueda conocer a Cristo. ¿Estás conmigo, hermano querido? Pero nosotros no somos del mundo, no tenemos parte con la manera de vivir del mundo. Note lo que dice versículo 16. Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si yo me alineo con Cristo y soy un seguidor de Cristo, hermanos, no puedo tener parte o porción con el mundo. O es Cristo o el mundo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahí lo dice claramente, hermanos. Y lo dice, versículo 17, santifícalos tu verdad, tu palabra es verdad. Y vamos a hablar de esa frase, santificarlos, hacernos más santos por la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Somos enviados al mundo para predicar el evangelio a un mundo perdido. Entonces, hermanos, como creyentes, ¿están conmigo, hermanos? No tenemos parte en la manera de vivir del incrédulo. No tenemos parte en la manera de vivir del mundo. Fíjese bien, en segundo lugar,
no debe tener parte en las filosofías del mundo que no toman en cuenta a Dios. Miren, hermano, lo que dice Romanos, favor, capítulo 1, favor. Hermanos, el mundo es vivir la vida sin tomar en cuenta a Dios. Ese es el mundo, hermanos. Y hermanos, por eso el mundo, hermanos, no toma en cuenta la moralidad bíblica, no toma en cuenta la manera de llevar un matrimonio bíblico, amén, hermanos. No, el mundo no toma en cuenta la santidad, no toma en cuenta la pureza moral, amén, hermanos. El mundo, hermanos, vive su vida sin tomar en cuenta a Dios. Por eso el creyente no tiene parte con el incrédulo, no tiene parte con el mundo, hermanos. Fíjense lo que dice allí, hermanos, en el versículo 28, Romanos 1:28. Nomás quiero leer allí esa porción. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego si empiezas a leer, bueno, mira lo que dice: estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Allí describe el mundo sin Dios, hermanos. Entonces el creyente, hermanos, no tiene parte en las filosofías del mundo que no toman en cuenta a Dios. El creyente no debe tener parte en sus caminos que son contrarios a la verdad eterna de la palabra de Dios. No tenemos parte, hermanos, con el mundo. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, quiero que me escuche, favor, hermanos. Separación del mundo. Y es muy importante lo que voy a decirles ahorita. La meta como cristianos entonces es: escojo a Dios, escojo honrarle, escojo amarle, escojo el temor de Él, escojo seguir sus pisadas del Señor Jesús. Escojo al Señor, no en sí separarme por separarme en una manera religiosa. ¿Sí me entendió, hermanos? Sí. Porque hay personas que dicen: me separo del mundo, pero no amas a Dios. Y eres bien mundano en tus filosofías de vida. ¿Estás conmigo, hermano querido? Fíjense, mire, hermanos, bueno, mire lo que dijo el apóstol Romanos 11, por favor. La meta, hermano, de la separación, bueno, es porque escoges a Dios, escoges agradarle a Él, porque sabes que eres hijo de Él, sabes que un día vas a dar cuentas a tu Dios, sabes que tu vida fue comprada por un precio, sabes que Él es tu Señor, Él es tu Salvador, y lo escoges a Él en lugar de escoger al mundo que no toma en cuenta a Dios, que blasfema a Dios, que ofende a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cómo puedes amar al mundo cuando el mundo aborrece a Dios y las cosas de Dios? ¿Están conmigo, hermanos? Mira lo que dice Romanos 11:36. Dice: porque de Él, hablando de nuestro Dios, y por Él, y que dice, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Hermanos, entonces mi vida es para Él, mis tesoros son para Él, la honra es para Él, mi familia es para Él, mi negocio es para Él, mi placer es para Él, la música que escucho es para Él, cómo vivo es para Él, hermanos. Entonces cuando vives así, no tienes problema de separarte del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque separación del mundo es el resultado de estar siendo transformados a la imagen de Cristo, de Jesús. Sí. Separación del mundo es el resultado. Estoy siendo transformado a la imagen de mi Dios. Estoy siendo transformado en mi manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 12:1. Mire Romanos 4:12:1. Dice David en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradar a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, no es que a este siglo o a este mundo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, cuando estoy siendo transformado por la palabra de Dios, está siendo transformada mi manera de pensar, está siendo transformada mi corazón, mi manera de vivir. Hermano, voy a ser menos y menos, voy a estar menos y menos conformado a este mundo. Es automático, hermanos, porque está siendo transformado. Y esa es la meta, hermanos, finalmente, de conocer al Señor íntimamente. Lo conoces íntimamente, estás experimentando a Dios en tu vida. Él te está cambiando, te está perfeccionando, te está santificando, y automáticamente eres menos y menos como el mundo. Por eso el resultado, hermanos, separación del mundo es el resultado de estar consagrados a Dios. No me voy a ir, no se preocupe. Recuerdo, estaba en sexto año de primaria, y cuando estaba en cuarto año de primaria empecé a tocar trompeta. Y en quinto año de primaria tuve un concurso a nivel de ciudad de Oakland, California, de instrumentos, y saqué primer lugar. En ese tiempo practicaba todos los días. Y en sexto año igualmente. Entonces, el último programa del año, de sexto año de primaria, me pidieron que yo tocara en el programa de fin de año de la escuela pública allá en Oakland, California. Y mi profesor, Mr. Rufus, era un maestro, muy buen maestro. Me dio una pieza de Ave María para tocar. Yo no crecí católico, yo no sabía nada de Ave María. Pues Ave María, pues quién sabe qué dice Ave María. Tenía 11 años, 12 años de edad. Y él estaba yo entonces en mi casa practicando. Era un arreglo muy bonito de Ave María. Estaba ahí practicando Ave María, y que de repente mi papá llega a la casa y me escucha tocar Ave María. Entra en mi cuarto, me dice: Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? Pues papá, estoy tocando Ave María. Así, porque estoy practicando para tocar en el programa de final de año de la escuela. Y me dijo mi papá: hijo, ¿sabías tú lo que esta canción dice? No, papá. Dijo: hijo, es una alabanza a María, pero la alabanza a María, pero no bíblica. Y dije: ay, papá, no sabía. Entonces me dijo: papá, ¿qué vas a hacer, hijo? Pues yo dije: híjole, pues voy a tocar enfrente de como unas 1000 personas. ¿Y qué voy a hacer? Ya el programa estaba una semana, y me quedé pensando. Mi papá me dijo: mira, hijo, eres hijo de Dios, necesitas tomar una decisión si vas a agradar a Dios o no vas a agradar a Dios. Si tu trompeta la vas a usar de una manera que no agrada a Dios, porque ese instrumento, hermano, desde niño, desde esa edad, lo consagré a Dios. Entonces ese instrumento no voy a tocar rock ni jazz ni Ave María. Voy a tocar pura música que alaba a Dios, porque esta trompeta está consagrada a Dios. Entonces, ¿qué tocaste, pastor? Cuán grande es. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y hermanos, y gracias a Dios fue de bendición. Pero aprendí, hermanos, ese día, que mi trompeta no debe de ser usada. Y era niño, pero lo aprendí, hermanos, para tocar música que no agrada a Dios. Y mi vida debe de estar consagrada a Dios. Mis manos consagradas a Dios, mis ojos, mi mente, mi cuerpo, mi corazón, hermanos, consagrada a Dios. La separación del mundo es el resultado de que mi vida ha sido puesto sobre ese altar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermanos. Eso es separación del mundo, hermanos.
Mire conmigo 1 Juan 2, por favor. 1 Juan 2, por favor. Dice la Biblia allí en el versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y no tengo tiempo de explicar todos estos versículos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no proviene de quién? O sea, una persona que vive para satisfacer sus deseos y sus pasiones, sus concupiscencias, vive para el dinero, vive para fama, vive para el placer, es totalmente del mundo. Es mundano, sí. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Bueno, hermanos, dice, al final del versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor, ¿qué dice? Del Padre. Hermano, escuche bien. Separación del mundo es una cuestión de amar más a Dios que al mundo. Sí. De amar más a Dios que al mundo. Una pregunta, ¿lo amas lo suficiente para buscar agradarle en todo? ¿Qué tal la música que escuchas? Es una cuestión de amar a Dios, hermanos queridos. Separación del mundo es, como dije, resultado de ser transformados, resultado de estar consagrados a Dios. Una cuestión de amarle a Él más, escogerle a Él antes que el mundo. Versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Separación del mundo es una cuestión de estar comprometidos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es. Es yo estando persuadido y comprometido que en mi vida, en todo lo que hago con mi vida, voy a buscar hacer la voluntad de Dios, su voluntad. Hermanos, por eso conoce la palabra de Dios, para conocer su voluntad en todas las áreas de tu vida, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Pero fíjense conmigo, hermanos, 2 Corintios capítulo 6. No solamente la separación que el Señor requiere de nosotros es una separación personal, separación del pecado. No solamente es separación de personas que andan en tinieblas y separación de las mismas tinieblas. No solamente es separación espiritual de aquello que está acorde, separarnos de todo aquello que es que tiene que ver con hechicería y satanismo. No solamente es separación del mundo, pero hermanos, es separación también doctrinal. Separación doctrinal. Miren conmigo 2 Corintios 6, por favor, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Hermanos, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y tú y yo somos templos de Dios, sus hijos, en quien Dios por su Santo Espíritu vive en nosotros. Amén, hermanos. Ahora, allí dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Allí, hermanos, ídolos se refiere a aquellos que adoran a otros dioses, ¿okay? O personas de otra fe. O sea, una fe que no es bíblica. ¿Ok, hermanos? O sea, el templo de Dios, el Hijo de Dios, dice, no tiene acuerdo con los ídolos. Ahora, hay la palabra acuerdo. Cada palabra es importante, hermano. Escuche bien. La palabra acuerdo es algo en que consentimos. ¿Okay? Algo sobre el cual podemos formar una alianza. ¿Okay? Y hacer pactos.
Entonces, ¿qué acuerdo? O sea, que el Hijo de Dios no debe de hacer alianzas ni hacer pactos con aquellos que no creen el Evangelio, con aquellos que no creen en Jesús como su único y suficiente Salvador, en aquellos que no creen la palabra de Dios, de no hacer alianzas y pactos en cuanto, hermanos, basado en lo que creemos. ¿Está conmigo, hermanos? Fíjense, hermanos, miren conmigo Efesios capítulo 4. Efesios 4, en cuanto a lo que creemos. Mire, por favor, Efesios 4, hermanos, versículo 3. Separación doctrinal. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, nuestra alianza, escuche bien, nuestro compañerismo y unidad como cristianos está basada en quien somos en Cristo, y está basada en lo que creemos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, no tengo alianzas con un católico en cuanto a doctrinalmente, pero puedo amarlo con el amor de Cristo. Puedo mostrarle a Cristo. Puedo hablar con él de Cristo. Lo que aquí está diciendo es que no tengo alianzas doctrinales. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? No hago pactos doctrinales. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 16. Romanos 16, por favor. Déjame darte un ejemplo. Por algunos años, mi esposa, mi familia y también yo después, al principio no estaba muy convencido, pero bueno, íbamos a ver un médico naturista. Y después ya con tiempo me convencí de ir. Pero este médico naturista es adventista. ¿Ok? Y pudimos tener muchas conversaciones, pero un día le hablé de su salvación y él me dijo, yo fui salvo en un orfanatorio allá en Sonora, y era un orfanatorio de una iglesia bautista. Allí me convertí a Cristo. Y le dije, entonces, ¿tú estás confiando en Cristo o en guardar la ley? No, dijo, estoy confiando en Cristo. Porque los adventistas creen que además de creer en Cristo, para ser salvo tienes que guardar la ley. Y una salvación basada en obras es una falsa salvación. La salvación no solamente por fe en Cristo. Pero si alguien, hermano, escuche bien, si alguien de esta iglesia, porque vive una vida separada del mundo y una vida buena, y está confiando en esa vida, no en Cristo, tampoco tú eres salvo. Porque tu religión puede ser bautista, puede ser adventista, puede ser católica. ¿En quién estás creyendo para tu salvación? ¿Estás conmigo, hermano querido? Sí, hermano, yo iba a ganar almas allá en el sur de Carolina cuando era estudiante de una universidad cristiana, y mucha gente me decía, yo soy bautista. Crecí, nací en la iglesia bautista, y les hablaba de su salvación. Ni tenían idea, hermanos. Bueno, sí, ya me estoy desviando un poquito. Entonces este médico, hermanos, me di cuenta que era cristiano, pero él va a una iglesia adventista. Y sabes, hermano, cuando iba a su consultorio, me decía, pastor, ore por mí. Oraba por él. Y compartíamos la fe en Cristo, pero obviamente no comparto
la doctrina que los adventistas creen que debemos regresar a las leyes del Antiguo Testamento. No voy a hacer alianza con él en cuanto a lo que él cree, pero como hermano en Cristo tenemos algo en común, a Cristo. ¿Sí me entendió, hermanos? O sea, yo no sé si me entendió, hermanos. Claro, hermanos, no debo hacer alianzas con aquellos que predican una doctrina que no está basada 100%, amén, en la palabra de Dios. Miren conmigo, Romanos 16, por favor. Romanos 16, por favor. Dice en el versículo 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de ¿qué? La doctrina que vosotros habéis recibido y habéis aprendido, y que ¿qué dice? O sea, separación de aquellos que causan divisiones por causa de la doctrina. O sea, están predicando una doctrina falsa, que no es conforme a la sana doctrina. La sana doctrina son las palabras de Jesús. La sana doctrina es este libro inspirado por Dios. Mire conmigo, por favor, segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios. Mire, hermanos, nada más déjenme decirle algo. ¿Están conmigo, hermanos? Pastor, es importante la doctrina, la enseñanza bíblica. Hermanos, si alguien está confiando en sus obras o está confiando en su bautismo para ir al cielo, su fe lo está condenando al infierno. ¿Está conmigo, hermanos? Es importante que nuestra fe esté basada en lo que dice. Y la palabra dice que la salvación es por gracia, por fe en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Está conmigo, hermano? Claro que es importante. ¿Cómo puedo yo juntarme con alguien que predica que el bautismo lo va a salvar y tener alianzas doctrinales con él cuando su doctrina está condenando a gente al infierno? No soy mejor que él. Pero no puedo hacer alianzas con alguien que predica un evangelio que es falso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mire conmigo a segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 3. Note lo que dice aquí la Biblia. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, que anda desordenadamente. ¿Y cuál es su desorden? Y no según que dice la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, se ha apartado de la sana doctrina. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, para concluir, pero no cierren sus Biblias, por favor. 2 Corintios capítulo 7. Muy importante la conclusión de este mensaje. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Aquí está, comienza el capítulo 7, pero es la conclusión de lo que ya está enseñando, hermanos. De lo que acaba de enseñar, disculpe. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Las que vimos al principio de este mensaje. La promesa que vemos allí en el versículo, allí, hermanos, en el versículo 16, a la mitad, habitaré. Habitaré y andaré entre ellos. Esa frase habitar habla, hermanos, que para que vivamos con la presencia de Dios. Esa frase habla que su presencia
con y entre nosotros. Vuelvo a recalcar, hermanos, la razón de la separación es para que nosotros podamos experimentar la presencia de Dios. Su presencia con y entre nosotros. Note la siguiente frase, nomás repitiendo para terminar. Habitaré, dice, y andaré. Allí andaré, hermanos, no es nosotros caminando con Dios, sino Dios caminando con y entre nosotros. O sea, Dios ocupado, obrando en mi vida. Dijo, yo andaré, yo voy a andar entre ellos, voy a estar perfeccionándolos, voy a estar cuidándolos, voy a estar guiándolos, voy a andar con ellos. Yo quiero, hermanos, entonces que Dios habite conmigo, que Dios ande conmigo. Por eso hermanos, no tengo compañerismo con las tinieblas, por eso no tengo concordia con Belial. Por esa razón, hermanos, vivo una vida de separación personal. Porque quiero que Él ande conmigo, quiero que Él habite conmigo, teniendo tales promesas. Note conmigo, hermanos, favor, allí también en el versículo 16 y la frase, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dijimos, hermanos, que aquí el Señor, nuestro Dios, está diciendo, tendré una relación con ustedes basado en un pacto conmigo, un pacto que Dios hace. Yo voy a andar entre ellos, voy a ser su Dios, voy a suplir sus necesidades, voy a santificarlos, voy a obrar en sus vidas una relación basada en un pacto con Dios. Y luego, versículo 17, al final dice, y yo os recibiré para vivir con el favor de Dios. Así es que teniendo tales promesas, sí, nosotros vivimos una vida en santidad y separación. Luego, versículo 18, y seré para ellos por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, para que experimentes a Dios de una manera plena en tu vida. Para que lo experimentes de una manera plena, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí está mi hija Raquel. Y en estos últimos años, mi esposa y yo hemos gozado una relación bien preciosa con ella. Y como padre de ella, me he gozado. ¿Por qué dije eso, hermanos? Porque hay una plena, hermosa relación con mi hija. Y esa es la clase de relación que quiero que mi padre tenga conmigo. Una relación plena de comunión, de ser guiado por Él, de vivir de su mano en su provisión, de poder gozar su consejo, de poder escuchar su voz de instrucción. Una relación plena con el Padre, hermanos queridos. Por eso me anima a mí a vivir una vida separada del pecado, separada del mundo, porque tenemos tales promesas. ¿Están conmigo, hermanos? Pero fíjense, hermanos, y aquí casi termino. Pero fíjense, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos queridos, santidad y separación personal es el asunto principal de la separación. En mí mismo. ¿Sí me escuchaste? En mí mismo. Sí. Y es que como cristianos nos enfocamos en lo externo. No, aquí el enfoque es en lo interno. En tu relación con Dios.
tu espíritu, tu alma. Santidad, dije, y separación personal es un asunto de mi vida personal, donde nadie puede ver más que Dios. De lo que pienso, de lo que deseo. ¿Está conmigo, hermanos? Dice, y lo dice, limpiémonos. O sea, personalmente esa palabra limpiémonos habla de purificar. Purificar. ¿Quién aquí dice, Pastor Ramos, yo ya estoy purificado de A a Z? Pues sabes que estás bien engañado. Tengo mucho que trabajar en mí. ¿Está conmigo, hermanos? Limpiémonos. Ahora, limpiémonos, o sea, de todo aquella contaminación. Ahora, contaminación, hermanos, habla de aquello que habla de algo que ha manchado tu alma, que ha manchado tu espíritu, te ha contaminado. Limpiémonos de toda esa contaminación. Y hermanos, y fíjese bien, habla de contaminación. Fíjese aquí, hermanos, de carne y de espíritu. Está hablando de limpiarme de todos los pecados de la carne. Ahora, ¿cuáles son los pecados de la carne? Bueno, los dice en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 nos menciona los pecados de la carne. Dice en Gálatas 5, 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Aquí está la primera lista, hermanos, está hablando de pecados de la carne, y luego habla de homicidios y borracheras y orgías, pecados de la carne, lascivia, concupiscencia, pecados de la carne. ¿Está conmigo, hermanos? Pero después aquí habla, hermanos, de celos, iras, contiendas, disensiones, pecados del espíritu, como soberbia, como celos, como envidias, como amarguras, como rencores, como odio, como pensamientos malos para con otros. Pecados del espíritu. ¿Estás conmigo, hermano? Y nosotros somos buenos para dejar la borrachera y dejar los pecados de la carne. Pero ¿qué tal dejar esos pensamientos con los cuales tú piensas mal de todo el mundo? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de ¿qué? Espíritu. Ahora, pastor, ¿cómo me limpio, pastor, de toda esa contaminación? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y que dice limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo me limpio de todos los pecados, hermanos, de la carne y del espíritu? Los confieso como pecado delante de Dios, con la decisión de alejarme de ellos. Me limpio, pero también como limpio. Dice Efesios capítulo 5, ¿cómo me limpio de toda la contaminación de carne y de espíritu? Efesios capítulo 5, allí, hermanos, en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo me purifico de los pecados de la carne y de los pecados del espíritu? Con el agua de la palabra. Viviendo en este libro, meditando en este libro, memorizando este libro, y aplicando este libro a mis sentimientos, a mis emociones, aplicando este libro a lo que digo, aplicando este libro a lo que pienso, aplicando este libro en todas, hermanos, y cuando aplico la palabra de Dios en todas las áreas de mi vida, me va a limpiar de la contaminación de mi carne y de espíritu. ¿Cómo me limpio? Confesando, viviendo en la palabra. ¿Está conmigo, hermanos? Perfeccionando la santidad. Perfeccionar habla de completar. ¿Sabías tú, hermano, que Dios está operando en mí hasta el día que vaya al cielo para que su santidad se perfeccione en todas las áreas de mi vida? Mi carne y mi espíritu. En todo mi vida. Que su santidad, hermanos, me perfeccione. Sí.
Y hermanos, vuelvo a recalcar, ese es el asunto principal de la separación. Nuestra santificación. Y así la separación de todo lo demás va a tomar un lugar automático. ¿Están conmigo, hermanos? Mire conmigo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Noto que dice versículo 23. Y el mismo Dios de paz, hablamos del Dios de paz esta mañana. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, dice, perfeccionando la santidad. Esa palabra perfeccionar habla de completar, terminar. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¡Wow! Irreprensible. Mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, santificado por Dios para que sea irreprensible delante de Él. Wow. Creo que tenemos mucho en qué trabajar. ¿Está conmigo, hermanos? Sí. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estaba viendo esta frase, el temor de Dios, en el contexto de lo que estamos viendo, porque el Dios vivo y verdadero conoce todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo. En el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el quien me está perfeccionando. Porque Él es el que está obrando en mi vida. Y en el temor de Dios camino para que Él me siga perfeccionando. En el temor de Dios es quien me hizo estas promesas. Pero estas promesas tienen una condición. Andaré, habitaré entre ellos, seré su Dios, será mi pueblo, los recibiré, seré padre para ellos, si yo vivo una vida de separación, limpiándome de toda contaminación de carne y de espíritu. Hermanos queridos, espero que estos 3 mensajes nos haya abierto más el entendimiento espiritual de lo que es vivir una vida separada y el por qué vivir una vida separada. Padre Celestial, todo gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por principios, mandatos que nos enseñan cómo vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por hablarnos. Puede ponerse de pie. Dios habló a su vida y yo le invito a que aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aprenda a responder a la palabra de Dios. Dios habló su vida. Aquí está el altar. Les invito. Habrá que diga, Pastor Ramos, si yo muero, pastor, hoy o mañana, no tengo la seguridad a dónde iré mi alma si yo muero. Alguien levanta su mano. No tienes la certeza de ir al cielo cuando tú mueras.
alguien desea ser bautizado en obediencia a Cristo. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias a Dios. Si puedan asegurarse de su salvación, agradezco mucho. Sí, por favor. Amén. Gracias. Padre, te doy gracias porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir alma y el espíritu de las coyunturas. Sigue obrando en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.